En el episodio pasado terminamos leyendo las palabras de Pedro, que había sido iluminado con el comienzo de una nueva etapa en la nueva comunidad de fe. En el versículo 34, estamos leyendo Hechos capítulo 10, versículo 34, dice esto: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Nuestro deseo es que tú también seas iluminado en esta etapa que estamos viviendo en la construcción de una nueva comunidad de fe en este momento. Quisiera que notaras una cosa que muchas veces pasamos por alto. Este episodio en la historia del que vamos a leer es de un valor importantísimo, no solo porque Dios ha abierto la posibilidad de que personas fuera del judaísmo fueran salvas, sino porque tanto el judaísmo como el gentilismo, por decirlo de alguna manera, han pasado a segundo término. Ahora Dios comenzará a hablar a un solo pueblo, ha juntado a sus dos rebaños en uno nuevo. ¿Pero esto qué significa en la vida real? Para Pedro fue algo intenso. En el episodio pasado vimos que esta situación le fue anunciada a través de una visión donde Pedro hace notar sin pena su natural indisposición a comer algo prohibido por su religión. ¿Te acuerdas? Bajó un manto con algunos animales y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Dios no le está pidiendo a Pedro hacer algo malo, pero Pedro pone en primer lugar lo que su religión dice en lugar de lo que Dios le pide. Pero a Pedro pronto le cae el 20 y entiende qué es lo que Dios está haciendo en su plan para salvar. No es difícil reconocer que la religión nos ha robado la alegría de cooperar con el plan de Dios y que poco a poco han sido las reglas de las religiones y sus cansados rituales lo que nos ha convertido en aquello que Jesús criticó alguna vez. Jesús dijo: ay de aquellos que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Eso lo encuentras en Mateo 23:13. No se trata de salir de una religión para entrar en otra. Yo nunca usaré mi tiempo para enredar a la gente en una nueva religión. Si vemos la historia, la nueva comunidad de fe se fue alejando de su religión y los gentiles también tuvieron que irse alejando de sus religiones para comenzar a convivir en un nuevo reino, para convivir en una nueva vida, en la vida abundante de Jesús, en el amor de Dios. Pero continuemos con la lectura. Sigamos leyendo capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 37. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. Y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado a anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que él juzgará a los que aún viven y a los que hayan ya muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en él. Solo por medio de él podemos alcanzar el perdón de Dios. Una y otra vez este discurso se ha repetido y se seguirá repitiendo en todo el mundo hasta que llegue ese día en que Jesús sea el juez de vivos y muertos. Cornelio y su familia evidentemente estaban acostumbrados a hacer las cosas de otra manera. Si bien es cierto eran temerosos de Dios, seguro lo hacían a su manera. Punto malo para él. Cornelio no estaba circuncidado. Punto malo para él. No iba al templo de Jerusalén una vez al año. Punto malo para él. Seguramente él y su familia participaban de algunas cosas propias de sus costumbres gentiles. Punto malo para él.
Creo que a Pedro le faltó el valor de hacerles ver esa lista larga de malas cosas que Cornelio tenía y que seguro eran el impedimento para venir a Cristo. Estas últimas cosas te las digo con un toque de sarcasmo, porque yo las he escuchado muchas veces por parte de algunos que profesan la religión. Pastor, dígales que dejen a sus monitos. Alberto, es que diles que dejen de tomar. Alberto, es que no pueden ser verdaderos cristianos si no dejan su religión. Entre muchas otras cosas que he escuchado a lo largo de los años. Ojo, ponme atención aquí. No estoy diciendo que la vida abundante se puede disfrutar haciendo las cosas malas, sino precisamente es porque no estamos haciendo las cosas que Jesús dice que no hemos podido disfrutar de la vida abundante que Él ofrece. ¿Sabes qué hacía la comunidad de fe? Dedicaron su vida a hablar de Jesús y de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas. Muchos han dejado de creer que esto sea suficiente, pero esto era justo lo que la nueva comunidad de fe de los primeros cristianos hacía. En la comunidad horizontal estamos convencidos de que si tú te dedicas exclusivamente a enseñarle a otros quién es Jesús, cuáles son sus enseñanzas, al mismo tiempo que tú las practicas, la historia de nuestras ciudades será otra. ¿Solo eso? Bueno, es lo que encontramos en sus instrucciones. Jesús dijo: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Enseñar, mis amigos, es compartir. Nunca será imponer. Ya sabes lo que decimos en la comunidad horizontal: hacemos lo que nos toca y le dejamos las consecuencias a Dios. Y no es algo que nos hayamos sacado de la manga, y te lo explicaré con lo siguiente que dice la lectura. Vamos al versículo 44. Todavía estaba hablando Pedro cuando ellos, versículo 44. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Les estaba hablando acerca de quién era Jesús. Versículo 45. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. Si te preguntas cuándo la gente, tu gente, dejará de ser mentirosos o idólatras o borrachos, o sus vicios o su religión equivocada, la respuesta ahora es sencilla: cuando sean dirigidos por el Espíritu Santo. Ni siquiera terminó de hablar Pedro cuando esto sucedió con toda la familia de Cornelio. Entonces, ¿por qué les enseñamos de Jesús si todo depende del Espíritu? Esa pregunta es aún más sencilla de responder, porque cuando las personas somos dirigidas por el Espíritu Santo, entonces somos movidas a obedecer a Jesús y sus instrucciones. Y una de sus instrucciones es que vayamos y le platiquemos y le enseñemos a otros acerca de Jesús. ¿Tú lo estás haciendo? Es más, te haré una pregunta importante y quisiera que me escucharas con atención ahora. ¿Tu vida está dirigida por el Espíritu Santo o por una religión? ¿Tu vida está dirigida por el Espíritu Santo o por lo que otros dicen o hacen? Si la gente cree cuando se le enseña acerca de Jesús, entonces en lo que debemos gastar nuestra vida no es en cambiar personas, sino en enseñarles acerca de Jesús, el de la Biblia. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. En la comunidad horizontal estamos convencidos de que esto es mucho más fácil cuando plantamos la iglesia en tu casa. Es allí donde de manera natural podemos animarnos y enseñarnos unos a otros acerca de Jesús y de sus enseñanzas. Este año tenemos el deseo de que plantes la iglesia en tu casa, no por nosotros,
es por ti y por tu familia. Todos tenemos al familiar borracho, al religioso, al mentiroso, al ladrón, al que anda en malos pasos, al que nunca le alcanza el dinero y siempre anda pidiendo prestado. Tenemos al familiar que ya se salió del huacal, al que le da muchas penas a la mamá, al miedoso, el que lleva una doble vida, solo por mencionar algunos, y creo que tú ya reconociste alguno de ellos. Pero todos ellos tienen un común denominador. Todos necesitan disfrutar la vida abundante. Todos ellos necesitan a Jesús como nosotros lo necesitamos. Todos ellos necesitan ser dirigidos por el Espíritu Santo. Por ti y por ellos, planta la iglesia en tu casa y cumplamos juntos la misión que Jesús nos dio. Terminaré leyendo el versículo 48. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. La iglesia en tu casa no es una extensión de la iglesia, es la iglesia en sí misma. Y tú que has creído en Jesús y que el Espíritu dirige tu vida, tienes el ministerio de sacerdocio en tu casa. Cuando un pecador se arrepiente por obra del Espíritu, lo bautizamos en el nombre de Jesús para salvación. ¿Hay alguno que esté escuchando esta palabra este día y sea de los que respetan a Dios y han tomado una decisión de hacer lo que Él manda, pero aún no han sido bautizados para salvación? Ponte en contacto con nosotros hoy. Este es el día de que obedezcas a Jesús. Pongas tu confianza en Él y la iglesia te bautice. El día es hoy. Anímate. Disfrutemos juntos la vida abundante de Jesús.